Gracias, mi hermano Seba. Nos estamos preparando para la Navidad. Y usted me va a decir, Navidad, todavía estamos en noviembre. Pero es bueno ir preparándose porque lo que recibimos nosotros, el regalo que recibimos nosotros, nosotros como iglesia queremos que nosotros lo entendamos y lo podamos recibir. Y ya desde este momento empezar a preparar nuestros corazones para que podamos entender su palabra. Para los hermanos que están en multimedia, voy a leer solamente la Reina Valera, ¿ya? Y vamos a empezar con el título de esta predicación que se llama "Ha resplandecido una luz". Y vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Ya, dice su palabra. Esperar a que busquen para que todos podamos leerla. Dice su palabra desde el versículo 2 de Isaías, capítulo 9. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Dice el versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Y bueno, vamos a dividir la palabra en algunos puntos, y el primer punto se llama la oscuridad en el mundo. Porque el título de la predicación se llama "Ha resplandecido una luz", pero para entender el resplandor de la luz que se nos viene en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender primero cuál era la oscuridad del mundo. Lo primero que hacemos cuando nosotros entramos a una habitación es encender la luz. La Navidad tiene muchas verdades espirituales, pero será difícil captar las otras si no captamos esta primero. Nosotros estamos en un mundo, en un lugar oscuro. Mateo capítulo 4, verso 16, cita a Isaías 9, versículo 2. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La consulta es: ¿en qué sentido está oscuro el mundo? La palabra, la Biblia, el término oscuridad se refiere a dos cosas: tanto al mal en el que vivimos como a la ignorancia en el que vive el mundo. La ignorancia. En primer lugar, el mundo está lleno de maldad, injusticia, violencia, abuso de poder, corrupción, personas sin hogar, familias destruidas. Y en segundo lugar, el mundo está en oscuridad porque nadie sabe cómo curar el mal y el sufrimiento del mundo. Nosotros vivimos en un mundo caído por causa del pecado, y el mundo no sabe cómo levantarse, no sabe cómo ponerse de pie de esa maldad, de ese sufrimiento. Si vemos en el mismo libro de Isaías,
en el capítulo 8, un poco antes, versículos 19 y 20, se los voy a leer, dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, porque no les ha amanecido. Perdón, voy a buscar los versículos desde mi teléfono porque la letra que tengo en mi Biblia es muy chiquitita. Perdón. Ahora sí, lo voy a leer de nuevo. Dice, para trabarme un poco menos, dice, versículo 19 y 20 del capítulo 8, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los vivos, a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Versículo 19 y 20. Y vamos a leer también el 21 y el 22 para que nos hagamos un contexto completo. Dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. Perdón, es el 21 y el 22 dice: mirarán la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa aquí es que el pueblo estaba sumido en la oscuridad, estaba sumido en la desesperación. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Buscaba la verdad, buscaba la luz o una manera de salir de su sufrimiento yendo al mundo. El mundo estaba en tinieblas y buscaba al mundo para poder salir de las tinieblas. Y la verdad es que nosotros muchas veces somos como ellos. Claro, aquí el pueblo iba a adivinos, iba a los brujos para poder salir de sus problemas, pero nosotros a veces, si bien no vamos a consultar al tarot para poder saber cómo nos va a ir, nosotros muchas veces teniendo un problema, sufriendo nuestras propias tinieblas, nuestra oscuridad, nosotros nos refugiamos en nuestra propia prudencia. Nosotros muchas veces nos refugiamos en las cosas que nosotros vemos y después de que ya no podemos más, ahí recién vamos a Dios. Y el pueblo, conociendo a Dios, sabiendo quién es Él, aún así prefería ir a preguntarle a los brujos y a los adivinos primero. El problema es que con el sufrimiento y la angustia es que nosotros creemos que podemos sobreponernos con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Comúnmente en Navidad se nos dice que todos nosotros podemos armar un mundo de paz y unidad. En otras palabras, tenemos una luz dentro y nosotros podemos disipar esa oscuridad. Porque si nos proponemos, podemos vencer la injusticia, la maldad y la violencia, si nos los proponemos a nosotros mismos. Eso es lo que comúnmente se nos enseña en la Navidad, de que para poder crear un mundo mejor, tenemos que tener amor por las personas, y si nosotros nos lo proponemos con nuestras propias fuerzas, podemos lograr hacer un mundo mejor. Ahora la pregunta es, ¿podemos? El primer presidente de la República Checa, Václav Havel, se encontraba en una posición desde la cual podía mirar de cerca el socialismo y el capitalismo, y no era optimista en cuanto a alguno de los dos. Por sí mismos y no era optimista en cuanto a si alguno de los dos por sí mismos pudiera resolver alguno de los grandes conflictos de la humanidad. Él decía, se necesita una vuelta a Dios y una búsqueda de Él.
Y añadió, la raza humana se olvida constantemente de que no es Dios. Es increíble lo que dice, porque Václav Havel, un hombre creyente de Dios, el primer presidente de la República Checa, él decía, los conflictos de la humanidad no se resuelven con una ideología, no se resuelven con un sistema político o algún sistema económico. Los conflictos de la humanidad se resuelven dando la vuelta a Dios y buscando de Él. Porque si nosotros decimos que para vivir en un mundo mejor necesitamos que gobierne la derecha, si nosotros decimos que para vivir en un mundo mejor necesitamos que gobierne la izquierda, yo creo que si pensamos eso es porque estamos lejos de Cristo. Porque la única manera en la que nosotros podemos vivir en un mundo mejor, en la que podemos ser buenos, o sea, tener un mejor pasar aquí en nuestra humanidad, es buscando de Dios. Es la única manera, porque Dios es la luz de este mundo. Nosotros constantemente nos olvidamos de que no somos Dios y tratamos de resolver los problemas por nuestras propias fuerzas. Y nosotros creemos que un sistema político, un sistema económico va a resolver los problemas. Nosotros creemos que a veces la derecha es quien va a sacar al país adelante, o que la izquierda es quien va a resolver todos los problemas sociales y la desigualdad. Pero no es ni derecha ni izquierda, no es ni Kast ni Jara, sobre todo mañana que van a ser las elecciones. No es ni Kaiser, no es ni Parisi, no es ninguno. La única manera en la que el país pueda salir adelante, en la que una nación se pueda levantar, es por medio de Cristo. No importa si es de izquierda, si es de derecha. Cristo es nuestro centro. Y no importa si gobierna la derecha, si gobierna la izquierda, si no sale aquel que nosotros quisimos. Nuestro objetivo debe ser Cristo. Y salga quien salga el día de mañana, en primera vuelta, tenemos que saber de que la persona que salga fue porque Dios lo permitió y Dios puso a esa persona ahí. Independiente si esa persona es creyente o no, Dios permite que esa persona gobierne porque es parte de su plan perfecto para nosotros. Ese es como primer punto, que es la oscuridad de este mundo. Nosotros vivimos en un mundo caído y nosotros vivimos en un mundo oscuro, lleno de sufrimiento, lleno de ignorancia. Y nosotros tenemos que entender que no podemos por nuestras propias fuerzas salir de ahí. Nosotros vivimos en un mundo oscuro, con sufrimiento, y no hay ninguna ideología política, ni sistema económico, ni sistema social que pueda sacar al mundo de sus tinieblas. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el realismo de la Navidad. Este es nuestro segundo punto. Dice, la cruda realidad es que pese a que el mundo nos dice que nosotros mismos podemos armar un mundo de unidad, paz, amor, esa creencia es falsa. Porque en realidad es exactamente lo contrario. La creencia de que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, de que alguna ideología o sistema político o económico pueden resolver nuestros problemas humanos, nos ha conducido a más oscuridad. Como decía el capítulo 8 de Isaías, si miramos solamente a la tierra y a los recursos humanos, y la oscuridad empeora. Y sabiendo esto, el texto cobra sentido, porque aquí el pueblo dice en el versículo 19 del capítulo 8, preguntad a los encantadores, adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ese es el versículo 19. Si nos saltamos directamente al versículo 22, y mirarán a la tierra, y he aquí
tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Nosotros vivimos en un mundo caído, y cuando nosotros tratamos de salir de esa oscuridad por medio de las cosas del mundo, por ejemplo, en este caso el pueblo que trataba de salir de la oscuridad en la que estaba, consultando con adivinos, ¿qué es lo que pasaba? Tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Trataban de salir de las tinieblas buscando cosas del mundo y terminaban sumidos aún más en las tinieblas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos algún inconveniente. Nosotros vivimos en un mundo caído y vamos a pasar por momentos de oscuridad. Vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y si nosotros tratamos de salir de ahí buscando las cosas del mundo, vamos a sumirnos aún más en esa oscuridad. Si buscamos una manera más realista de ver la Navidad, debemos saber que la palabra no dice alégrense. Si todos dice la palabra no dice alégrense. Si todos nos unimos podemos hacer del mundo un lugar mejor. La palabra no aconseja que seamos indiferentes ante la fuerza de las tinieblas. Nos insta a ser realistas, pero no apoya la falsa ilusión de que podemos vencerla por nosotros mismos. La palabra nos insta a que podamos resistir las tinieblas, pero no apoya la falsa ilusión de que podamos vencerla por nosotros mismos. La palabra no dice que si nosotros nos unimos entre nosotros mismos podemos hacer un lugar mejor. La Biblia lo que aconseja es a resistir las tinieblas, pero no por nosotros mismos. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 7, no es necesario que lo busquen, ya es bien conocido. La palabra de Dios, yo he escuchado muchas veces una parte de este versículo en las iglesias sacado de contexto, porque casi siempre lo escucho como resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y es verdad, la palabra nos dice que tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cuál es el problema de ese versículo? Que en muchas iglesias se predica incompleto. Y cuando nosotros escuchamos un mensaje incompleto, a veces es peor que no haberlo escuchado. Porque el versículo completo dice, someteos pues a Dios, y después viene resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra de Dios, el realismo del que está hablando, es que nosotros, claro, estamos en un mundo caído, pero si nos sometemos a Dios, podemos resistir esa oscuridad. Dios no nos manda a resistir la oscuridad por nosotros mismos. No nos manda a resistir la oscuridad con nuestras propias fuerzas, porque cuando nosotros escuchamos a otros hermanos diciendo, no importa, resistid al diablo y él huirá de vosotros, usted tiene que decirle, no, Dios no me manda a resistir al diablo para huir de él. Dios me manda a someterme a él y después resistir al diablo para que él huya de mí. La palabra de Dios tampoco está de acuerdo con que veamos la vida de manera pesimista, que las cosas están muy mal, pero que no podemos salvarnos. Las cosas están muy mal. La palabra de Dios no nos insta a que nosotros veamos la vida de manera pesimista. Es más bien, las cosas están mal, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. La realidad es muy oscura, pero tenemos una esperanza. Eso es lo que nos dice la palabra. La vida en la que nosotros estamos en este mundo, las cosas están mal. Estamos pasando por un mundo donde hay tinieblas, donde hay sufrimiento, y la palabra de Dios no nos dice que, resiste nomás.
La palabra de Dios nos dice, claro, puedes resistir, pero ¿por qué podemos resistir? Porque sabemos de que hay una esperanza viva que hay en nosotros. Dice, de nuevo al capítulo 9 de Isaías, en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si nos fijamos bien en el texto y lo desglosamos un poco, la palabra de Dios no dice que la luz provenía de ellos. El texto dice que resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Y es una luz. Si el texto dice que la luz resplandeció sobre ellos, no dice que la luz venía de ellos. La luz resplandeció sobre ellos. Quiere decir que la luz viene de afuera. La luz viene de afuera, no viene de nosotros mismos esa luz. Y como dice Juan capítulo 8 versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros no tenemos una luz por nosotros mismos. La luz que nosotros reflejamos es la luz que viene de Jesús. Es la luz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor no dice que la luz viene de nosotros. No dice que nosotros mismos podemos crear luz. Porque si nosotros mismos, sin Cristo, tratamos de hacer luz, como decía el versículo anterior, terminamos en más oscuridad. Y aquí nos lleva al siguiente punto, que es el significado de la luz. ¿Qué significa la luz? Porque ya vimos que la luz es Cristo. Ya vimos que vivimos en un mundo oscuro, en un mundo lleno de tinieblas, que no podemos salir de ahí por nosotros mismos, y la luz es Jesús. Pero ¿qué significa la luz? Si nosotros vamos manejando un auto de noche con las luces apagadas, es muy probable que choquemos. ¿Por qué? De los que manejan aquí, ¿irían en la carretera a las 2 de la mañana con las luces apagadas? Sobre todo si son esas carreteras que van por curvas, van con subida, van por bajada, a veces tienen curvas de repente. Y imagínense que vamos conduciendo justo al lado de un barranco. ¿Irían con las luces apagadas? Peor todavía. ¿Por qué es probable que choquemos? Porque la luz nos muestra la realidad. O dicho de otra forma, nos revela la verdad. La luz nos revela la verdad. Por eso las personas que van manejando y van manejando de noche, y sobre todo si no hay mucha iluminación, tienen que encender la luz porque la luz que encienden revela la realidad que hay delante. Revela la realidad, nos muestra la realidad o nos revela la verdad. Así también la Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda verdad. En 1 de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6, lo voy a buscar rápido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo voy a leer de nuevo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no hay luz, en este caso ya sabemos que Jesús es la luz del mundo, que Dios es la luz. Si no hay luz, si no está Cristo, si no está Dios,
La verdad se vuelve subjetiva, se vuelve difusa. Si nosotros apagamos todas las luces, entramos a un lugar que no conocemos, imagínense esto, que entramos a un lugar al que nunca habíamos estado, apagamos todas las luces de manera en la que no vemos nada, nada, absolutamente nada. Podemos poner nuestra mano delante de nosotros y no la vemos. ¿Qué pasaría si de repente escuchamos una voz que nos dice, sigue derecho, ese es el camino correcto? Y después escuchamos otra voz que nos dice, dobla a la derecha o chocarás contra la pared. Y después escuchamos otra voz que nos dice, no, dobla a la izquierda, porque delante hay una trampa para osos. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la verdad si no tengo la luz? No se puede. Y es por eso que el mundo dice que no hay una verdad objetiva, que no hay una sola verdad. El mundo nos dice que no hay una sola verdad porque el mundo no ha visto la luz. No ha visto la luz de Jesús. Y cuando nosotros tenemos la luz de Jesús en nosotros, en nosotros mismos, entonces nosotros podemos ver el camino y nosotros sabemos que independiente de lo que la gente nos diga, yo sé que si yo voy caminando por aquí y tengo la luz enfrente y tengo la luz me va a resplandecer y aunque la gente me diga, sigue derecho, yo sé que no puedo seguir derecho porque voy a chocar. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad, hay una realidad objetiva, y la realidad objetiva es la palabra. Entonces, si el mundo nos dice sigue y la palabra nos dice detente, y el mundo dice no, si yo te estoy diciendo la verdad, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es la verdad? Porque si nosotros vamos al mundo, ni el mundo tiene su propia verdad. Hay personas que en el mundo dicen, no es que el aborto es bueno, no es que el aborto es malo, no es que el aborto es bueno, pero desde la semana 2 en adelante, no es que el aborto es bueno solamente si es bajo estas condiciones, no es que el aborto es bueno si se hace de esta manera, no es que el aborto es malo, el aborto es bueno, la gente nos va a decir eso, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros? La palabra, y la palabra dice, es malo. Entonces nosotros tenemos la luz que nos alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice su palabra. Y si nosotros tenemos a Cristo, estamos en la verdad. Y si nosotros caminamos en el camino de Jesús, nosotros practicamos la verdad. Y nosotros podemos ver la realidad. ¿Cuál es la verdad que nos revela la luz de Cristo? Que nosotros hemos perdido nuestra comunión con Dios por causa de nuestro pecado. Voy a repetir de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la verdad que nos revela la luz de Cristo? Que nosotros hemos perdido nuestra comunión con Dios por causa de nuestro propio pecado. Cuando Jesús nos alumbra con su luz admirable, nos damos cuenta de que somos más pecadores de lo que realmente creíamos. Cuando somos iluminados por la luz de Jesús, nosotros nos damos cuenta de que somos aún más pecadores de lo que creíamos. Porque el mundo nos dice, no es que yo estoy siguiendo mi propia verdad, y como yo sigo mi propia verdad, lo que estoy haciendo está bien. Yo voy a ir caminando derecho para allá, hasta chocar contra la pared, y para mí está bien, porque esa es mi propia verdad. Pero el problema es que dice su palabra de que no hay una sola persona buena en este mundo. Y a veces eso al mundo no le gusta, porque nosotros, por nuestra propia naturaleza, decimos, yo estoy haciendo las cosas bien. Mi justicia es mejor que la de Dios, dice el mundo. Yo soy moralmente perfecto, dice el mundo. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo. Nunca he cometido un asesinato. Yo soy bueno. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Tú eres malo. Tú eres malo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y eso al mundo no le gusta. Al mundo no le gusta que le digan que están haciendo las cosas mal.
porque somos soberbios y queremos gobernarnos por nosotros mismos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La luz nos revela la verdad, pero la luz nos revela la verdad, pero a veces también nos revela cosas incómodas. Nos revela muchas veces cosas incómodas para nosotros. Y es que el Señor, si bien, volviendo al ejemplo de las personas que van manejando, claro, si nosotros tenemos la luz, ahora tenemos el camino que se ilumina, tenemos la realidad, tenemos la verdad que es su palabra, ahora tenemos que seguir ese camino. Y ese camino a veces es incómodo, a veces es difícil, a veces está lleno de piedras, pero es el único camino. Es un solo camino el que podemos seguir. Y nosotros como humanos, ¿qué es lo que queremos hacer? No, yo quiero ir para allá, ese camino se ve más divertido. Pero ¿qué es lo que hay al final de ese camino? Un barranco. No, el Señor nos revela con su luz que solamente hay un solo camino, pero a veces ese camino es incómodo para nosotros. Está lleno de piedras, pero es el único camino. Y como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y con esto vamos a nuestro siguiente punto, que es el resplandor de la luz. Como dice Isaías, capítulo 9, la luz puede resplandecer, porque dice en el capítulo 9, porque nos ha nacido un niño. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cabe mencionar que los títulos que se adjudican a este niño, que está escrito en el libro de Isaías, solamente le pertenecen a Dios. Fíjense en los títulos que se le adjudican a este niño. Admirable consejero. Y a este niño del que se habla en Isaías capítulo 9, verso 6, a este niño se le dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos títulos solamente se le adjuntan a Dios. Y Isaías, dicen que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de Jesús, antes de la muerte de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Ya ese libro le otorgaba al niño que iba a nacer, porque el profeta Isaías habla sobre el Mesías. Incluso los mismos judíos saben que el libro de Isaías habla sobre su Mesías. Y ellos, teniendo este versículo que es clarísimo, dice, este niño que va a nacer se va a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esos títulos, cada judío nos va a confirmar que esos títulos solamente le pertenecen a Dios. Entonces, cualquier persona que nos diga que Jesús no es Dios, es una secta. Porque Jesús es Dios y la palabra es clara. Yo lo veo y lo veo más claro que el agua. Lo asombroso es que el Dios eterno, el Alfa y la Omega, el que no tuvo principio ni tuvo fin, nació como un niño. Al haber sido encarnado como un ser humano, vivió todas nuestras experiencias, sufrió los peores horrores del dolor, la humillación, la desesperación y la muerte. Nació en pobreza, todo por amor a nosotros, y pensó que valía la pena. Vamos a Isaías capítulo 53.
Yo cuando leí Isaías capítulo 53, y cada vez que lo leo, a mí me llena una fibra dentro de mí. Cuando lo leí, literalmente me puse a llorar y me emociono cada vez que lo leo. Porque imagínense, 700 años antes de la muerte de Jesús, ¿qué nos dice desde el versículo 3 en adelante? Vamos a leer desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, la cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Qué regalo más grande nos entregó el Señor? Porque el regalo más grande que nosotros podemos recibir en Navidad no es una bicicleta, no es una PlayStation. El regalo más grande que nosotros podemos recibir en Navidad se llama Jesucristo. Ese es el mejor regalo, el más bello. Yo cuando leo esto, me toca una fibra sensible, porque yo veo, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y por amor a nosotros, ese niño que nació hace más de 2000 años, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y callado fue a la cruz. 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, este pasaje fue escrito. Y cuando yo lo leo me toca una fibra sensible. Porque dice en ese mismo capítulo que todo lo hizo para llevar el peso de nuestro pecado, para llevar el peso de nuestras iniquidades. Todo lo malo que nosotros vivimos, todo lo malo que nosotros hacemos, el Señor lo pagó. El Señor pagó con su muerte en la cruz todo nuestro pecado.
Dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Y nosotros pecamos delante de Dios y todos los días lo hacemos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Fue a la cruz y dijo, yo voy a pagar ese precio. Y les voy a regalar la salvación. La Navidad es muy conocida por los regalos. Pero ¿qué regalo más grande que este? Y nosotros muchas veces levantamos el puño a Dios y decimos, Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Señor, ¿por qué permites que yo esté sufriendo esto? Y claro, como les comentaba, nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Nosotros vivimos en un mundo caído y levantamos nuestro puño contra Dios y decimos, Señor, ¿que acaso no me amas? ¿Qué muestra más grande de amor y el regalo más grande que Jesús en la cruz? ¿Qué muestra de amor más grande? Si usted quiere una prueba de amor, vea la cruz. Ve a Jesús entregándose a sí mismo por todos nosotros, pecadores. Y llevando al último punto, que es un poco más corto, ¿cómo podemos recibir este regalo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir este regalo? El último punto se llama el resplandor de la gracia. Hechos capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué fácil. Creer en Jesús es todo lo que tenemos que hacer. Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. Creer en Él. Es todo lo que tenemos que hacer. No, pero es que acá se nos enseña que tenemos que hacer esto, vivir la vida de esta forma y de esa manera vas a ser salvo. No, dice su palabra, creer en Él. Porque si nosotros creemos de corazón en todo lo que hizo y nos damos cuenta de toda la aflicción que Él sufrió para darnos este regalo de manera gratuita, por consecuencia vamos a orar bien, por amor a aquel que nos amó primero. Y aquella persona que entiende el mensaje del Evangelio no es indiferente. Aquella persona que entiende la gracia que hemos recibido por parte de Él no puede ver la vida de la misma manera. No podemos. Una persona que realmente entendió lo que Jesús tuvo que pasar, el precio que tuvo que pagar para darnos la salvación. Si una persona realmente lo entiende, esa persona le sigue. Dice su palabra, ayer en los jóvenes decías, el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando yo veo toda la aflicción que el Señor tuvo que pasar por amor a mí, siendo pecador, es imposible no amarle, porque Él nos amó primero. Es imposible. Y una persona que ama es una persona que se esfuerza por tratar de agradarle. No digo que no vayamos a fallar. Lo que estoy diciendo es que si nosotros amamos a Jesús y nosotros entendemos el Evangelio, por consecuencia vamos a vivir el Evangelio. El Señor nos ha entregado el regalo más grande que nosotros podríamos recibir. Como decía en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido
y ese Hijo nos es dado. Nos es dado, nos es regalado. Y hemos recibido ese regalo de Dios, invaluable, con un precio incalculable. Téngalo por seguro que ni aunque tuviésemos todo el oro del mundo, podríamos pagar el valor de Jesús. Y el Señor, angustiado delante de él, como decía su palabra en Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días. El Señor sufriendo en aquella cruz, perdonando a aquellos que lo estaban golpeando, lo estaban azotando, al que con una lanza le clavó en el costado, aquellos que lo azotaron, que se burlaron de él, el Señor decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabiendo eso, nos damos cuenta de que el mayor regalo que podríamos recibir en la Navidad es Jesús. Y de eso se trata la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y nosotros vemos la Navidad muchas veces como consumismo, regalo, 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 y no pensamos en el regalo más grande que nos dio Dios. ¿Cuál es el regalo más grande que nos dio Dios? Él mismo, su propia vida. Amén. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú te la mereces. Porque, Señor, tú fuiste afligido, fuiste abatido, Señor, pasaste sufrimiento, Señor, pasaste por dolores indescriptibles para pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado. Muchas gracias, Señor, porque gracias a eso tenemos nuevamente comunión contigo. Porque nosotros estábamos destituidos de tu gloria, estábamos lejos de ti, estábamos descarriados y vivíamos felices en nuestra inmundicia, Señor. Pero aún así, tú te has entregado a ti mismo por amor a nosotros. Dice tu palabra, Señor, que no hay justo ni aun uno. Nadie con sus propias fuerzas podría salir de sus tinieblas, Señor. Pero tú, Señor, dijiste, te amo, y te entregaste a ti mismo, Señor, por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner por obra, Señor, tu palabra. ¿Y qué es lo que nos pides tú? Nos pides creer en ti. Nos pides, Señor, que entreguemos nuestra vida a ti. Señor, soy un pecador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Porque tú sabes, Señor, que he sido un hombre malo. Pero aún así, Señor, tú nos miras con amor. Tú miras con gracia. Una gracia que jamás podríamos merecer. Y aquella persona, Señor, que entiende tu evangelio, Señor, que entiende lo que tú hiciste por nosotros, no es indiferente. Tú nos dices, Señor, bueno, yo entregué mi vida por ti. Ahora tú ve y haz lo mismo con tu prójimo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra, a seguir caminando en ti, a predicar tu evangelio. Tú nos has dejado una comisión, que es predicar tu palabra a toda criatura. Y qué más bello que el evangelio, que saber que todos nosotros somos pecadores, pero tú eres la luz
Y por medio de tu luz, Señor, nos damos cuenta de lo malo que somos, porque tu Espíritu Santo es quien nos convence de que somos pecadores. Nosotros, creyendo que estamos haciendo las cosas bien, Señor, estamos equivocándonos. Porque tu Espíritu Santo, Señor, viene a nuestra vida y nos dice qué es lo que estamos haciendo mal. Y depende de nosotros, Señor, si es que decidimos, Señor, seguirte o no. Señor, te pido, Señor, por todos los que estamos aquí, si alguno ha pecado, si alguno se está apartando de ti, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a volver a ti. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Dios. Ayúdanos, Señor. Quebrantado fuiste y fuiste llevado a la cruz y pagaste el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Señor, merecíamos, Señor, la muerte y aún así, Señor, tú nos regalaste la salvación. La salvación es gratis porque tú, Señor, la has pagado. Te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú te la mereces. Porque tú eres el único Dios vivo, fiel y verdadero. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.